anterior, más específicamente el 6 de noviembre de 2020, hicimos un video acerca de la etimología de términos matemáticos como ábaco, calcular, cero, cifra, etc. Después de 2 años, llega el turno de conocer algunos términos religiosos, dedicándole este video al origen de 8 palabras de uso principalmente católico. Espero que les guste. Catedral proviene del griego cátedra, que significa silla o asiento. La cátedra era en donde se sentaba el catedrático, es decir, el que puede sentarse. Y es que los catedráticos tenían el privilegio de enseñar sentados y no de pie como otros maestros. La catedral era, pues, el lugar desde donde el obispo ejercía su cátedra, no necesariamente donde iba a sentarse, aunque poseía este privilegio. Comenzó a llamarse catedral por ser la sede del obispo y por extensión del obispado. El término griego derivó al latín cathedralis, y es que originalmente la voz catedral se utilizaba como adjetivo de la expresión iglesia catedral para denominar al lugar como la iglesia sede del obispo. Es interesante saber que esta voz también derivó en la palabra cadera, la parte del cuerpo con la que nos sentamos. Y ya que estamos con la catedral, bueno es saber el origen de la palabra obispo. El término proviene de la palabra griega episkopos. El prefijo epi significa arriba, mientras que scopus o scopos es observador. El obispo es quien observa desde arriba, pues, o en términos más modernos, un supervisor o superintendente. En la religión católica, un obispo es un sacerdote de mayor investidura que gobierna una diócesis, aunque también el término es utilizado en otras denominaciones cristianas, como en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días o en la Iglesia Ortodoxa. El obispo católico suele utilizar vestiduras de color púrpura, un anillo y una cruz y, para mayor solemnidad, una mitra y el báculo pastoral, símbolo de que bajo su tutela se dirige un rebaño de fieles. Diácono es una palabra que prácticamente no ha sufrido alteraciones desde su origen, el cual es, como se imaginarán, griego. El diáconos era considerado en la antigüedad un sirviente, servidor, criado, asistente o ayudante encargado de llevar a cabo una serie de tareas a un superior. Sin tratar de menospreciar este servicio, se debe a San Jerónimo que este término se ocupase en la primitiva Iglesia Católica y haya llegado a la actualidad. Los primeros escritores cristianos, que escribían en griego y no en latín como se cree, utilizaron la palabra diácono para designar a un ministro o servidor religioso de menor rango que un sacerdote. Deán es un galicismo por decano. Un galicismo, por cierto, es una palabra proveniente del idioma francés, como restaurante, por ejemplo. En la actualidad, el decano se relaciona más con el ambiente universitario en algunos sitios, pese a que tiene un origen eclesiástico. El decano originalmente era el jefe de un grupo de 10 monjes en un monasterio medieval. La palabra pasó a designar a aquel que tiene mayor antigüedad en cualquier entidad, fuera esta eclesiástica o no. Durante el siglo IX, la palabra decano se afrancesó con el mismo significado, pasando de decano al antiguo francés deien y de ahí a deán, introducida esta durante la reforma cluniacense de la Orden de San Benito. El inglés lo adoptó con la misma grafía, deán, que es como actualmente se le llama al rector de las universidades anglosajonas. Antiguamente, las autoridades, tanto civiles como eclesiásticas, se distinguían por vestir ropajes de diversos colores, como el rojo, el azul o el púrpura. La palabra púrpura proviene del griego porfira, que se trataba de un molusco marino del que se obtenía un tinte rojizo, casi morado, que pasó a denominarse púrpura. Dado lo complicado de atrapar a este molusco, se trataba de un producto caro,
por lo que la púrpura costaba tanto que sólo los ricos y potentados podían disponer de éste, siendo muy apreciado y pasando a ser distintivo de realeza o de alta nobleza, así como de cargos eclesiásticos de gran poder con la llegada del cristianismo. El monopolio de la púrpura comenzó a asociarse con el poder divino, tanto de reyes como de obispos y otros príncipes de la Iglesia. Desde la Edad Media, los principales príncipes de la Iglesia comenzaron a utilizar ropajes con este color, que no es exactamente rojo, sino, como ya se mencionó, un rojo violáceo. Comenzaron a ser llamados cardinalis por el color de sus ropajes, pasando después a ser conocidos así hasta la actualidad. Basílica es un término, como otros que hemos visto, de origen de la antigua Grecia. Proviene de basilike, es decir, regio o real, refiriéndose a la casa real o al salón del palacio real donde se llevaban a cabo coronaciones e importantes audiencias. Pasó al latín para referirse a un edificio público que se utilizaba como tribunal, así como hacía referencia también a un sitio de reunión para los romanos. Cabe mencionar que Roma había transitado de ser una república a un imperio. No costó demasiado trabajo que el término basílica, proveniente del griego, como ya se dijo, se adoptase en el latín con un significado similar. Asimismo, la palabra basílica se considera que proviene de basileus, de basis, asiento o base, y laos o pueblo, pasando a significar asiento del pueblo, o lugar en donde se reunía al pueblo con el monarca para tratar asuntos populares. Con la oficialización del cristianismo a partir del siglo IV, tras el edicto de Milán en el año 313, que permitía la libertad de culto y se acababa con la persecución del cristianismo, y más tarde con el concilio de Nicea en el año 325, comenzó a utilizarse la palabra basílica para referirse al lugar en donde el pueblo cristiano se reunía para rendir culto a Jesús, Rey de Reyes. Hoy en día, la basílica se refiere a un tipo de iglesia con privilegios especiales y de hecho se considera superior a una catedral. Finalmente, permítanme relatar el origen de capilla, no sin antes pedirles su like a este video y que se suscriban a mi canal. En el año 337 después de Cristo, un soldado romano de origen húngaro se encontró en su camino con un mendigo que se encontraba tiritando de frío. En un acto de compasión, con su espada cortó media capa que le cubría y la obsequió al necesitado. No le pudo entregar toda porque la otra mitad pertenecía al ejército de Roma al cual servía. Esa noche soñó con Jesús vestido con la media capa y diciendo a una multitud de ángeles que le rodeaba: Martín, siendo todavía catecúmeno, me ha cubierto con este vestido. Tiempo después, el soldado abandonó el ejército y se convirtió al cristianismo, dedicándole su vida a Jesús. Esta es la leyenda que acompaña a San Martín de Tours o San Martín de Loba, popularizado entre muchos, sobre todo aquí en México, como San Martín Caballero, y cuya presencia se encuentra en multitud de comercios y es patrono de los militares, los necesitados, los fabricantes de ropa y, por supuesto, los comerciantes. Viene a colación su leyenda porque se dice que partes de su capa fueron guardadas como reliquia, de hecho de las primeras reliquias cristianas. Se dice que los reyes de Francia colocaban la capa de San Martín en sus tiendas militares durante las campañas de guerra, invocando la intercesión de este santo para ser beneficiados en las batallas. Otra versión sostiene que hubo retazos de la capa conservados como reliquias y llamados capella, es decir, capitas, o que después derivó a capillas, pasando a llamarse así, como acabo de decir, capillas, llamándose así al recinto en donde se guardaban estos retazos de la capa de San Martín. La voz que designaba el lugar en donde los reyes de Francia guardaban la capa de San Martín en tiempos de paz
se extendió a todos los oratorios que tenían los monarcas de Francia y en sí de toda Europa. Pequeños oratorios estos que comenzaron a ser conocidos como capillas, proveniente del francés chapelle. Fue así como nació lo que llamamos capillas, pequeños lugares de oración dedicados a algún santo.